Muy bien, vamos a Marcos capítulo 7. Estamos contentos, no sé cómo lo vivieron el domingo pasado, pero yo tenía una sensación de una alegría increíble de toda la iglesia, como que llegamos de un viaje largo a nuestro destino, que es este lugar, y estamos agradecidos a Dios por ello. Así que antes de leer Marcos 7 me acordé hoy que es el Día del Amigo, ¿sí? Sí, ¿no? Entonces, tenés que decirle al de al lado, si es tu enemigo, no, feliz Día del Amigo, decir, pero yo no lo conozco, no importa, tal vez no se lo dijo nadie, feliz Día del Amigo, ¿a quién no se le dice feliz Día del Amigo? Si tenés dinero, ves, ya sos más feliz, muy bien. Qué bárbaro, acá. Gerardo, no le dijiste, mira el pobre Lane, feliz día, ¿viste? Gerardo, feliz día. Sí, le diste un beso, perdón. Guille, feliz día, está bien, te dejaron solo ahí. Ricardo le decía, feliz día, mira, pobre Sam. Abel, te veo separado de Betty, decirle, aquel, pero la amiga de tu vida, también, bueno, está muy bien, feliz día. Bueno. También quiero recordarles que lo vamos a mencionar después, este papelito que no tiene que tener nombre, tal vez te lo olvidaste, ojalá que lo tengas, para que lo pongas después en la bolsa de la ofrenda, se lo des a uno de los tesoreros. Necesitamos tener una idea del número. Y no solo nosotros, también vos, porque hoy es un día que es típico de este país, no sabes qué es caro y qué es barato, ¿viste? Nada te asusta. Te dicen, esto sale 50.000, bueno, no sabés. Entonces el hecho de tener un pensamiento, haber orado y decir, bueno, esto es lo que queremos dar por mes, y lo puedas escribir ahí, va a ser una bendición, y también para el templo, para que podamos seguir terminando de construir y pagar las cuotas de esto. Así que acordate de llenar tu papel, lo vamos a mencionar varios domingos, ponelo, es una referencia, nada más, acordate que es sin nombre. Marcos capítulo 7, vamos a tratar de pasar el tiempo en esta mañana en estos primeros versículos. Voy a leer un poquito rápido, vamos a ir leyendo por partes. Voy a primero leer solamente, es hasta el verso 23, pero voy a leer del 1, del verso 1 al 5. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales vieron a los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, y los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Si no se lavaban, no comían. Y volviendo, dice verso 4, de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos, y hace una lista de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué? Decime, Señor, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Hasta ahí la primera parte del versículo. Saben que estamos hablando de Operación Rescate. Estamos hablando de rescate, es una linda palabra porque es cuando vos estás ya en un punto de emergencia y buscas socorro. Y yo creo sinceramente que hoy hay varias cosas que hay que rescatar. Bueno, es interesante. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a rescatar lo que se había perdido. Así que el Señor es el gran rescatador de nuestra vida. El primer domingo, Juan hablaba de rescatar a nuestros hijos como padres. El segundo domingo hablábamos de rescatar nuestros matrimonios y la responsabilidad como cónyuges. Pero hoy es una responsabilidad compartida, porque si ves el tema del mes, o el subtema de hoy, es rescatar a nuestra iglesia de lo religioso. Y esto es sumamente interesante porque lo tenés que hacer vos y lo tengo que hacer yo. Lograr
rescatarnos mutuamente de lo religioso. Y tenemos que explicar varias cosas en esta mañana. Te recuerdo que como creyente, seguramente en tu trabajo, cuando saben que sos evangélico, tal vez en algún momento te dicen tu religión o sos religioso. Y vos muchas veces le dirás una respuesta sencilla, que es verdad. Al terminar el mensaje voy a hablar un poco de esta frase, pero le decís lo nuestro, lo mío no es una religión, sino una relación con Dios. Queremos tratar de explicarle a la gente que no es ir a una iglesia, cumplir un rito, sino relacionarnos con Dios. Y está buena la respuesta, es verdadera la respuesta, pero en el fondo hay muchas veces que se filtra en nuestra vida la actitud religiosa. Y hay dos cosas en esta mañana que quiero mostrarte. Primero, lo que enseñó el Señor, que está en este capítulo de Marcos, capítulo 7, también está en Mateo 23. ¿Y qué dice la Biblia? Las advertencias de la Biblia, tanto del Señor específicamente y de toda la Biblia sobre este tema. Tal vez el llamado de atención más grande que tenés que tomar es que el Señor tuvo muchos problemas y cuestionamientos, no con ateos, no con gente que no conocía al Señor, sino con los religiosos. Sus problemas, sus charlas, sus debates, sus discusiones fueron con los religiosos. Las personas religiosas que tenían la ley de Dios y que practicaban cosas que Dios pedía, fue los que más él cuestionó. Así que debería plantearme por qué, si el Señor hizo esto, no será que en mi vida pasa lo mismo, que se nos filtra algunas cosas de corte religioso. Así que vamos a mirar la enseñanza del Señor y vamos a ver, aquí hay tres cosas naturales que el pasaje muestra, muy interesantes. La primera, del verso 1 al 5, está esta pregunta o esta acusación de los líderes, ¿no? Porque te explico el trasfondo, es un poco técnico, pero te va a interesar mucho. Los fariseos vieron que los discípulos del Señor venían y no se lavaban las manos. Cuando él dice se lavan, comen con manos inmundas, no están hablando de higiene, ¿está bien? Porque yo hoy te diría, sí, lavate las manos, usa alcohol en gel, y no vayas a comer con manos sucias. Pero este no era el concepto de ellos. Ellos tenían un concepto inmunda, la palabra ahí que ves, es un concepto de una cuestión religiosa, de una cuestión que pasaba por Levítico, de una cuestión de contaminación ceremonial. Entonces ellos decían, uy, es terrible, van al mercado y tal vez vieron a un gentil y le tomaron la mano, lo saludaron o llevaron una comida o agarraron un dinero y ahora están contaminados. O sea, quiero que entiendas la idea de lo que están diciendo. No era un problema de higiene, olvídate, no era las manos sucias, eran las manos contaminadas porque ellos dicen, ¿cómo van a comer así? Y aclara, porque los judíos no se comen si no se lavan porque están pensando, toqué un gentil, toqué dinero, hice algo que me contamina ceremonialmente, religiosamente. Y hay una expresión ahí muy interesante en el verso 3 y 4, cuando él dice que ellos dijeron, porque no hacen según la tradición de los ancianos. ¿Ves? Verso 3 dice, porque aferrándose a la tradición de los ancianos. Ahora, cuando te explico un poquito esta idea de la tradición de los ancianos, tenés que entender que más allá de lo que te explica el pueblo judío, hoy somos iguales en un aspecto. Los judíos recibieron la ley de Dios. Acá estaba la ley de Dios, era muy clara. Pero ellos, cuando llegó la época de Esdras, más o menos, ya el Antiguo Testamento estaba cerrado, o sea, los libros que hoy tenemos ya estaba lo que se llama el canon completado. Entonces ellos dijeron, uy, Dios no habla más, sí, tiene que seguir hablando, y empezaron a hacer interpretaciones de la ley y comentarios de la ley. Hay tres palabras hebreas que hoy en día los judíos conocen, si vos estás cercano a judíos vas a oírlas, y son interesantes. Una es la palabra Mishnah, otra es la palabra Midrash, otra es la palabra Talmud y otra es Gemara. Son cuatro en realidad y son muy fáciles de explicar porque cada una de ellas tiene una connotación. La Mishnah era como un comentario interpretativo de lo que la ley decía. Entonces esta Mishnah regulaba toda la vida de los judíos. Te hago la lista.
leyes de agricultura, las fiestas, los ayunos, el matrimonio, el derecho civil, el derecho religioso, las purificaciones, todo pasaba por esa Mishnah. Era la interpretación de lo... Dios decía esto, pero ellos iban interpretando y agregando cosas. Agobiantemente largo. Para que tengas idea, estamos hablando de cientos de escritos o miles de escritos. Y después estaba la Midrash y la Gemara, que eran como los debates que los rabinos hacían sobre estos comentarios. Entonces lo que se discutía y que el rabino opinaba esto y el otro, lo escribían. Y dale que seguían escribiendo. Entonces seguían escribiendo y todo eso lo metían en el Talmud, que era la tradición judía representada por casi 1000 años de autoridad rabínica escribiendo y agregándole cosas. Así que estamos hablando de tomos y tomos y tomos de un montón de regulaciones que dejaban pequeño a cualquier ley de cualquier país y a cualquier constitución. Así que era agobiante. Querer vivir una vida ligada a cumplir todas estas reglas era totalmente desgastante. Y ellos, como tenían una tradición oral, porque te acordás que yo he comentado, mucha gente no sabía leer y escribir, la mayoría eran analfabetas. Los que escribían, porque la cultura era oral, se hablaba mucho, escribían para recordar lo que se decía, y esos escritos pasaban a tener una preponderancia y todo se regulaba por eso. Y todo esto era la atmósfera donde, y te hablo de docenas de tomos gruesos, la atmósfera en que el Señor se vivió y se crió. Y esas eran las tradiciones de los ancianos, eso era lo que ellos se aferraban, y es muy interesante la palabra ahí, se aferraban, se agarraban de una manera única, como diciendo esto es lo que debemos vivir y hacer. Ahora voy a hacer una salvedad muy interesante. El comienzo de todo comienza con los líderes, porque eran los líderes los que bajaban esta línea para decirle a la gente, vos tenés que comer así, vivir así, casarte así. Todo era un armado, una estructura religiosa tremenda. Esto me hace pensar dos cosas. La primera, como líder, tener cuidado de no hacer lo que después el Señor en Mateo 23 dice, le atan cargas pesadas de llevar a la gente y ellos ni con un dedo la mueven. O sea, no puedo como líder cargar a la gente con un montón de responsabilidades o de obligaciones, cuando aquí la cuestión no tiene que ver con la obligación, sino que tiene que ver con una respuesta. Yo debo lograr que las personas y cada uno debe responder de su propio corazón al Señor y no con una obligación impuesta. Pero los líderes hacían esto y algo más, lo segundo, no solo lo primero como líder, tenés que pensar qué cosas se te fueron impuestas, tal vez por el liderazgo que recibiste en años anteriores, que hoy que crees que se debe vivir de esta manera. Y tal vez lo que tenés son actos que se convirtieron en actos religiosos, en rutinas que no son reales, en hábitos que forman la vida, que no es que estén mal, pero la motivación está mal. Los ejemplos son inmensos. Por ejemplo, vos podrías decirme, leer la Biblia y orar cada día. Bueno, si querés ser un discípulo, tenés que tener la disciplina de leer y orar cada día. O sea, cada persona aquí que quiere tener esta relación con Dios, que es creyente, debería, si yo te pregunto, me deberías decir, sí, yo a la mañana tomo un mate, un café, leo la Biblia, oro, o a la tarde, o a la noche. Todos tienen que tener un tiempo y un momento. Si no lo tenés, es un problema en tu vida. Realmente tu vida se puede ser medida por esto. Ahora, eso está bien, pero si yo te digo, si vos no lees la Biblia y orás, te va a ir mal, ya se convierte en una obligación religiosa. Ya estoy bajando una línea que vivo no por la necesidad de conectarme con el Señor, de hablar con el Señor y de que el Señor me hable, sino por un miedo a que las cosas sucedan, porque si no vengo, si no hago. Lo mismo pasa a venir a la iglesia el domingo. El domingo vengo a la iglesia y no debo venir porque hoy es domingo, voy a la iglesia, así siempre he hecho. Tengo que tener una razón que me mueva desde el corazón para levantarme, para vestirme y para venir. Y eso tiene que ser movido por amor al Señor, por el corazón, del cual vamos a hablar al terminar.
Así que todo esto ahogaba la vida de las personas, ahogaba la fe de las personas, ahogaba la sinceridad de las personas, los agobiaba. El Señor, cuando fue hablando, fue liberando a la gente, mostrándole la realidad de la fe, la sinceridad de corazón y cómo acercarse a Dios libremente. La angustiada mujer samaritana tenía una vida horrible de pecado, de miseria, demasiada vida vivida para no tener nada. Y cuando ella se la pregunta, no fue una pregunta tonta, fue una pregunta como diciendo, yo quiero una respuesta. Yo necesito salir de este pozo donde estoy metido. Yo he tenido muchos hombres y no he sido feliz. Entonces yo quiero saber en dónde voy a adorar, ¿en Samaria o en Jerusalén? Ella pensó que la respuesta era religiosa. Ella pensó que la respuesta era ir a una iglesia. Ella pensó, como angustiada y afligida por el entorno, que la salida de su miseria pasaba por un rito religioso. Y el Señor le dijo, no. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aquí y ahora, desde tu corazón, podés conocer a Dios y adorar a Dios. ¿Y tú quién eres? Soy el Mesías. Y cree y sale corriendo y avisa a todos, este es el Mesías, este es el que me ha dicho lo que necesitaba y lo que era mi vida. Le quita la carga, la respuesta de la mujer samaritana refleja la situación de vida donde el Señor se movía. Y hoy en día sigue siendo igual. Queremos que la respuesta a tus problemas es de corte religioso y tiene que ver con otros parámetros que en un momento vamos a ver cómo el Señor va repitiendo. Ahora, todos los conceptos del Talmud eran muy fuertes y se habían metido en el corazón. En un momento voy a explicarte cómo no es fácil desligarse de estas cosas que nos han movido a que las cosas deben ser así solo por una repetición, solo por una obligación y no por una respuesta del corazón. Hoy ojalá puedas ser liberado para que encuentres que tu relación con Dios tiene que ser fresca, natural, espontánea y no ligada a ciertas formas y maneras. Las formas y maneras no son malas. Es bueno tener una reunión, es bueno comenzar un horario, es bueno terminar un horario, es bueno saber que podemos comer algo, tomar un café. Todo eso forma parte de un pequeño programa. La gente hoy en día, algunos dicen, bueno, no hay que dedicarse al programa sino a las personas. Yo cuando oigo esto digo, qué poco esta persona entiende. Los programas necesitan y deben ser dirigidos a las personas, pero sin el programa no podés trabajar con las personas. O sea, si yo me junto con 6 matrimonios a compartir de la palabra y vamos a comer, para juntarme necesito un lugar, así que debo conseguir un lugar para 12 personas. Y debo conseguir mesas y sillas. Si yo te digo hoy al mediodía voy a caer con 12 personas a tu casa, no creo que me digas, sí, vení. Necesitas estar preparado. Y si tengo 12 personas y vamos a comer, alguien tiene que comprar la comida. Y como todos lo vamos a pagar, alguien tiene que juntar el dinero. Y como alguien tiene que terminar la comida y limpiar, alguien tiene que levantar la comida de la mesa y alguien tiene que limpiar. Hay un montón de elementos que forman parte de un programa. Así que es un absurdo pensar que debemos desligar el programa por dedicarnos a las personas. Tenemos que tener programas que apunten a las personas y dedicarnos a las personas no está en guerra con tener un programa. Pero no estoy negando ni estamos yendo en contra de las formas y las maneras. Estamos yendo en contra de lo que el Señor está explicando, de lo que mueve tu vida. Que no es una cuestión de cumplir y cumplir y cumplir, sino una cuestión de responder, responder y responder desde el corazón. Y eso lo tenés que evaluar muy bien. Ahora, observa en los versos que siguen, está la respuesta del Señor, ¿no? Y cuando el Señor responde, versos 6 al 13, su respuesta es, y termina siendo extraordinaria, ¿no? Porque dice ahí, versos 6 al 13, porque entonces, versículo 6, respondiéndoles él le dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues saben, en vano me honran, hacen algo mal, enseñan sus doctrinas como mandamientos, como doctrina mandamientos de hombres, y también dejan el mandamiento de Dios y
se aferran otra vez a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos y beber y hacer otras muchas cosas. Y les decía también, bien, invalidan aparte el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero ¿saben lo que hacen ustedes? Dicen, basta que diga que al hombre, al padre o a la madre es corbán, ahora voy a explicar esto, que quiere decir mi ofrenda a Dios, entonces todo aquello con que puedas ayudarlo, no vas a ayudar a tu padre porque es corbán, esa es la idea, y no dejéis hacer más por su padre, por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, otra vez la palabra, que habéis transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Es excelente y extraordinaria la respuesta. Voy a tratar de explicarla. Tenéis que entender que esto va generando este odio que tenían los fariseos con el Señor. Ellos fueron parte del objetivo de crucificar al Señor, porque ellos iban en contra de todas las tradiciones que por siglos habían tenido. Whitby dice que cada generación de cristianos debe enfrentarse al desafío de filtrar la vida para que tu vida no viva por actos religiosos, sino por una respuesta sincera del corazón a Dios. Y que la oración tuya, la lectura de la palabra, la ofrenda, venir a la iglesia o servir, sea algo sincero de corazón. Y es un desafío que no ha terminado y que no es de esta época del Señor, sino sigue siendo así. Porque estos hombres se sentían aparte superiores a los demás. Porque te recuerdo que la religiosidad está ligada al legalismo. Porque si vos me dijeras, bueno, ellos eran sinceros pero equivocados. No, ellos creían ser superiores porque se lavaban las manos, porque limpiaban los jarros y porque hacían las cosas de acuerdo a las tradiciones. Entonces, cuando vos ves toda esta carga enorme, ves cómo ellos van yendo en contra de la verdad de Dios, van alterando la palabra de Dios y se están metiendo en un terreno peligroso. Así que el Señor le responde, y la respuesta no es lo que hacen los discípulos. Él no le dice, no, los discípulos hacen bien o hacen mal. Él les explica algo mayor. La respuesta pasa por la autoridad de la vida. Entonces dice, ¿qué es lo que manda tu vida? ¿Las tradiciones o la verdad de Dios? Este es el punto de inflexión. La verdadera naturaleza de la contaminación es moral, no es ceremonial. Y él cita literalmente Isaías 29:13 y después Éxodo. Y le dicen, ¿saben qué son? Ustedes son hipócritas. La palabra que hipócritas es fingidores. Viven tratando de hacer algo cuando son otra cosa. No es real lo de ustedes fingen, es una profesión externa, pero no de corazón. Y cuando ustedes viven para esto, y cuando solo se concentran en esto, y te quiero decir que hay un gasto de energía en querer cumplir y cumplir y cumplir, cuando debes responder y no estar cumpliendo como un robot que quiere hacer algo, vos vas perdiendo tanta energía, vas desgastando tanto tiempo y vas perdiendo el objetivo. Y lo impresionante es que en estos versículos él dice 4 cosas de cómo afectamos a la palabra de Dios. Si te fijas, en el verso 7 dice, enseñan doctrina como palabra de Dios, enseñan la doctrina humana. O sea, cuando vos reverencias tradiciones humanas, vos estás yendo en contra de la palabra de Dios. Así que incorporás a la vida cosas que te han metido y estás creyendo que es una doctrina, son tradiciones humanas. En segundo lugar, en el verso 8, dice, y ustedes hacen a un lado la palabra de Dios. O sea, ustedes alejan o dejando el mandamiento de Dios, dice verso 8. En tercer lugar, en el verso 9 dice, y rechazan la palabra de Dios, porque dice, invalidan el mandamiento de Dios. Es lo último que hacen. Verso 13 termina diciendo, invalidando la palabra de Dios. La palabra invalidar es una palabrita interesante.
Es una palabra que se refiere a anular un contrato. Anulan la palabra de Dios. Ahora, no sé si entendés hacia dónde va el Señor. Dice, ustedes tienen un problema de a quién respondés en la vida. Y este es un problema clave de la vida. Tu respuesta debe ser a Dios. Tal vez has de descubrir en esta mañana que has vivido mucho de tu vida cristiana siguiendo reglas, cuando tenés que seguir normas divinas y tenés que seguir al Dios que dio la ley. Ellos conocían la ley, los fariseos, pero no conocían al Dios de la ley. Entonces tenían un problema muy serio. Tu relación es con Dios, tu respuesta debe ser a Dios, tu responsabilidad es con Dios. No es conmigo, no es con ancianos, pastores, con el cumplimiento. Cuando descubrís esto, es mayor tu cumplimiento, ¿sabías? ¿Por qué no estás limpiando un piso o tocando una guitarra porque alguien te lo pidió, porque estás en un grupo, sino porque lo estás haciendo para el Señor? Estás filtrando y purificando todo tu corazón. El corazón está inclinado a lo religioso, nuestra carnalidad se inclina a lo religioso. ¿Saben por qué? Porque es más fácil venir acá domingo, venir el domingo, estar escuchando y irse, que vivir la vida todos los días. La vida cristiana no pasa por el domingo, pasa por lo que haces en la semana. Así que seguí viniendo los domingos, espero que vengas siempre. Pero tu vida real pasa por tu día a día. Y aquí hay un problema muy serio porque ellos muestran una intolerancia y un odio absoluto porque tal vez no solo odiaban lo que el Señor explicaba de esta frescura de la fe, sino tal vez nosotros mismos estamos repitiendo lo mismo. Entonces el Señor le da un ejemplo, porque el Señor fue un maestro extraordinario. Y dice, ¿saben? Miren ustedes lo que hacen. Y toma un ejemplo. El quinto mandamiento, el más importante, no, pero uno que giran los primeros mandamientos hacia Dios y hacia otro, en el medio está el quinto que gira y que es honrar al padre y a la madre. Eso tiene que ver con Dios y con los otros. Honra a tu papá y a tu mamá. Entonces, según lo que ellos deberían honrarlo y apoyarlo y sostenerlo. Acordate que no había jubilaciones, así que tenía una responsabilidad económica. ¿Sabés qué hacía el pueblo judío? Decían, bueno, no, este dinero que sería para apoyar a mi papá y mi mamá, que es mío, ahora es corbán. Corbán significa lo dedico a Dios. Y como lo dedico a Dios, lo siento, papá, no te puedo dar nada. Lo siento, mamá, no te puedo ayudar porque es corbán. Ustedes dicen, son unos hipócritas. Ustedes quieren decir que cumplen con Dios para en realidad satisfacer sus propios deseos egoístas. Y aún sacrifican a sus padres cerrando o vistiéndose de religiosos, y encima agrega, y esto hacen con muchas otras cosas semejantes, termina diciendo el verso 13. Así que les queda claro el ejemplo, dice el Señor, ustedes terminan siendo fingidores, porque en realidad lo único que buscan es su provecho personal. Y entonces llega la última parte, en el verso 2 al 3, cuando él ya explicó, ya está la acusación de los líderes, está la respuesta del Señor, y él habla del verdadero problema que había. El verdadero problema era un problema de corazón. Ahora, vamos a ver qué dice el Señor. Ahí dice verso 14, y llamando a toda la multitud, le dijo, óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno no tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él le dijo, ¿también ustedes no entienden que tienen, que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar porque no entra en el corazón, entra en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del hombre, del corazón del hombre, salen los malos pensamientos, y da 12 palabras: los adúlteros, los fornicarios, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades,
el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. A ver si entienden, dice el Señor hablándole a la multitud. Espera que en un momento va a hablarle a los discípulos. El problema está en el corazón. El problema está en tu corazón, no está en venir a una iglesia. No está en cumplir un mandamiento religioso, está en el corazón. Y cuando Él habla de eso, está hablando que la verdadera santidad es cuestión del corazón. ¿Qué es lo que hay de dentro? Lo que contamina no es lo que sale. Y hasta da un ejemplo de los alimentos, diciendo, los alimentos tienen que ver con una cuestión que pasa orgánica, pero el corazón es el centro de la personalidad. El vientre no es un agente moral, pero el corazón sí. Tu problema y el mío es de corazón. Y cuando Él va desarrollando, hay una parte que me maravilla, que me sorprende muchísimo, que está en el verso 17. Él explica todo. Los discípulos se quedan solos. Señor, no entendemos. No entendemos la palabra. ¿Cómo no entendieron? Porque los apóstoles también tenían ese chip, estaban formados y formateados a pensar que la vida era distinta, que la vida tenía que ver con cumplimientos y con normas y religión. Cuando yo leo esto, me sorprendo muchísimo. Porque olvídate que está hablando al pueblo judío, ahora está hablando a los discípulos, los que siguieron al Señor. Quiero que veas, estás en Marcos 7, pasan años, el Señor muere, el Señor resucita, el Señor asciende y llegas a Hechos 10 y Pedro sigue con el mismo problema. Se tiene que convertir Cornelio y toda la gente que estaba con Cornelio tenía que ir y predicarle el Evangelio. Fue la reunión evangelística más fácil que hay, se querían convertir todos y él no hubiera ido. ¿Y qué le dice el Señor cuando baja ese lienzo? Dice, no digas inmundo a nada. ¿Ves la palabra inmundo que está acá en Marcos 7? Seguía en su mente discriminando, esto es inmundo, esto contamina la ley. ¿Qué ley? ¿Qué contaminación? Pedro, bajá y andá y predicales el Evangelio. Pedro, andá lo de Cornelio. Pedro, anunciá la salvación. A veces lo tenemos tan metido dentro, tan metido esta concepción que nos roba, y esto es lo que vamos a terminar mirando, una pequeña lista de todo lo que nos quita y nos roba de una vida vivida desde la frescura de un corazón sincero que adora a Dios. Sin todos esos matices de obligaciones adquiridas, sino que quiero vivir una vida santa por causa del Señor. Es como cualquier otra cosa. Mira, venir a la iglesia. Vos podrías decir, no, a la iglesia hay que ir bien vestido. Vos a la iglesia podés venir vestido como quieras, pero obviamente, ¿por qué quiero venir bien vestido? Bueno, porque es domingo y porque es el día del Señor y voy a la casa del Señor. No es por una cuestión religiosa. Yo cuando era maestro de escuela siempre me acuerdo que los actos escolares eran actos pequeños, a veces no muy largos. Sin embargo, los padres o abuelos venían muy bien vestidos. Y si el hijo actuaba, más vestidos venían los padres, ¿no? Y decís, a ver, vive en el barrio. No, es que se vistió porque era un acto. Era el Día de la Bandera, 25 de mayo, la Revolución, cualquiera de esos actos. Así que yo quiero venir bien vestido y arreglado porque es domingo, Día del Señor, pero no por un acto religioso. No porque si vengo como sea, no, quiero vestir de una forma agradable porque es un día especial. ¿Ves la línea? Qué fácil que es cruzarla en obligar a vivir un tipo de vida, a responder desde el corazón. Así que el Señor cierra este concepto. Él dice, miren, hay 12 cosas. Tal vez las encierra en la primera frase, malos pensamientos. Dice, hay 6 actos perversos y pone 6 sustantivos plurales. Por eso dice, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades. Es plural. Así que esto es gravísimo. Y después pone 6 actos individuales de la disposición maligna, no el acto, sino tu inclinación. ¿Y qué dice? Engaño. Engaño ahí habla de engañar y de sacar ventaja. Codicia, o sea, la conducta inmoral, lascivia, la conducta inmoral derivada de sus instintos.
Luego dice envidias, esos ojos que desean y buscan celo por lo que otro tiene. Maledicencia es un hablar y una difamación de otro. La soberbia, que también tiene que ver con la exaltación de uno mismo. Y la insensatez, que es la insensibilidad moral. Todo eso es tu problema y el mío. Tu problema y el mío no es venir el domingo a la iglesia. Seguí viniendo. Tu problema y el mío es el corazón. Este es el origen del problema. El Señor no contesta la pregunta de por qué no se lavan las manos. Él dice, ustedes están agarrados a tradiciones que le roban la visión de cuál es el origen del problema. Y el origen del problema es el corazón. Pero claro, es más fácil cumplir con cosas externas que ser transformado desde dentro. Miren, leímos Marcos 7, pero esto va de tan antiguo que empieza en Caín. ¿Sabes qué? Si vos vas a elegir una ofrenda, ¿qué te gusta más visualmente? ¿Unas manzanas, unas peras, unas bananas? Ya las estás visualizando, ¿no? ¿O un cordero degollado? No digo un cordero a la parrilla, porque me decís, yo ya elijo. ¿No es más lindo esto? Dios no rechazó la ofrenda de Caín. Dios rechazó el corazón de Caín. Porque Caín quería adorar a su manera. Caín quería hacerlo como se le cantara, como pensara, como quisiera. Caín creó su propia, escuché la palabra, religión. Y luego en Hebreos se menciona a Caín, y en Primera Juan se menciona a Caín, y en Judas dice, siguieron el camino de Caín. Desde la época de la creación, desde el origen hasta ahora, hay un camino que te llama a cumplir como vos querés y no como Dios quiere que sea la vida. Por eso esto es mucho más antiguo y supera tu vida y la mía, y es un problema que nos afecta a todos. Ahora, muy bien, ahí tenés las enseñanzas del Señor, creo que son muy claras y que aunque han pasado 2000 años siguen siendo vitales. Pero en último lugar, quiero resumir esto con las advertencias de toda la Biblia. No solo la enseñanza específica del Señor, sino en segundo lugar las advertencias de toda la Biblia. Y déjame darte algunas ideas, porque todo esto termina trayendo consecuencias, ¿no? Yo voy asumiendo que debo cumplir, y sí debo cumplir, pero no en base a la obligación, sino en base a la respuesta del corazón. Y entonces ahí comienza la cuestión. Primero, número uno, te impide ver la obra de Dios en otros. Esto a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Sabes cuántos milagros el Señor ha hecho el día de reposo? 7. Él sanó allí al endemoniado en Capernaum. Él sanó a la suegra de Pedro. Sanó al hombre de la mano seca, sanó a una mujer encorvada, sanó a un hombre hidrópico, o sea, tenía agrandadas los brazos y las piernas por acumulación de líquido. Sanó al paralítico de Betesda y por último sanó al ciego de nacimiento, Juan capítulo 9. El día de reposo. Ahora vos ves un hombre que nunca vio en la vida y Dios le da la vista. Vos ves una persona con la mano seca y Dios le restaura la mano, ves un endemoniado liberado y en vez de gozarte todo decían, ¡oh, el día de reposo! ¿Cómo hicieron esto? Porque esta visión religiosa de la vida te impide ver la obra de Dios en otros. Nos enceguece de una manera tan... Me apena porque vos podés tener tus propias ideas, pero cuando vos ves el fruto de lo que el Señor hace, te tenés que gozar. Tenés que disfrutar de lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Ah, no, pero la manera era día de reposo. Justo día de reposo. Y el Señor le dijo, ustedes son unos hipócritas. Porque si se te cae el burro, bien que agarrás el burro y te lo sacás del pozo porque es dinero y no querés perder dinero. Pero este hombre tenía la mano seca, estaba endemoniado, fue liberado y no te gozás. ¿Qué tipo de persona te has convertido? Que no podés ver la obra de Dios en otros. En segundo lugar, te ata reglas externas. Porque dice, aferrándose a la tradición de los ancianos. Vivís por reglas externas.
Primera Samuel dice, Dios le dijo a Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y Saúl pierde todo, pero dice, te pido, Samuel, que salgas conmigo adelante, que todavía me honras. ¿Qué honra? Ya la perdiste toda. Desobedeciste a Dios, hiciste lo que quisiste, no tenés honra. Ah, no, pero lo importante es lo que la gente piense de mí. Porque la religión está ligada a esto, al orgullo de querer ser lo que no sos. Y es un problema. Segunda Timoteo dice, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Van a parecer piadosos, pero negar la eficacia de ellos. O sea, es una cuestión complicada esta, ¿no? Que aparentan ser lo que no son, y ese es un serio problema. ¿Y saben por qué? Sencillamente porque están aferrados a reglas externas. ¿Por qué no te aferrás al Señor? ¿Por qué no te aferrás a lo que Él pide? ¿Por qué no te aferrás y me aferro a lo que Dios quiere y no a lo que se te impone? La respuesta va a ser mejor y mayor. En tercer lugar, yo te diría que te roba la devoción sincera a Dios. Porque dice Isaías, el Señor lo citó ahí 29:13, este pueblo con su boca me adora, me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Max Lucado dice, Dios quiere tu corazón, no tu fachada. Interesante, ¿no? Dios quiere tu corazón, no tu fachada. Podés cantar tan lindo. ¿Dónde estaba tu corazón cuando cantábamos en esta mañana? John Stott dice que lo exterior sin lo interno no solo es inútil, sino es ofensivo para Dios. A Dios le ofende que aparentemos ser algo que no somos. Y luego Tozer dice, lo religioso sin el espíritu, qué fuerte lo que él dice, es una carga muerta, es un cadáver disfrazado de piedad. Estás arrastrando un muerto. Es tremendo esto, porque, claro, por la búsqueda de una apariencia de piedad que no la tenés. En cuarto lugar, te hace creer lo que no sos. Porque la religiosidad y el legalismo van de la mano, porque los fariseos se creían superiores, porque nos lavamos las manos para aparentar, nos creemos algo que no somos por base de lo que hacemos y no por lo que somos. No sé si entienden esto de la sinceridad de corazón. La vida cristiana no está basada en lo que hacemos, sino en conocer a Dios. El punto es que yo quiero conocer a Dios. El punto no es lo que cumplo, lo que hago o lo que aparento. Miren, es tan serio esto. Spurgeon decía, no hay pecado más grande que pretender santidad mientras está vacío por dentro. Porque gastamos la energía en esto. Miren, como padres, los padres tenemos un desafío muy difícil. Tenemos dos extremos que los padres vamos siempre. El primero es el padre que el hijo crece, lo llevas a la escuela dominical, pero llega a la adolescencia. Y en la adolescencia y la juventud no solo hay que llevarlo, tiene que querer ir. Así que hay un extremo donde el padre dice, bueno, si no quiere que no vaya. No, no podés. No podés dejar que haga lo que quiera. Bueno, no quiere venir. No, vamos como familia, vamos. Y si no quiere ir, lo que el papá o la mamá tienen que hacer es ver por qué no quiere ir. ¿Qué es lo que te pasa? Viniste a la iglesia todos estos años porque te trajimos. ¿Qué es lo que te pasa? Después está el otro extremo. El padre que dice, vas o te obligo a ir, que tampoco es bueno. Encontrar esa línea no es fácil. No lo dejo, bueno, haz lo que quieras, porque voy a arrepentirme como padre de dejar que haga lo que quiera y no lo obligo tampoco porque va a explotar en una rebelión peor, con una obligación. Entonces decís, ¿qué hago? Bueno, voy por el camino del medio buscando las respuestas de su corazón de por qué él no encontró una relación con Dios personal, fresca y auténtica. Yo te pregunto a todos los que son hijos e hijas de creyentes, ¿por qué estás acá? Evaluate, ¿por qué estás acá? Mi papá y mi mamá me subieron al auto, me trajeron, abrieron la puerta y me metieron acá. Llega un momento que uno, por uno mismo, debe responder a Dios. Debe encontrar una relación con Dios desde el corazón. Dios quiere hablarte a vos, Dios te salvó a vos, Dios quiere tu vida.
Lo de tus padres es otra historia, lo de tu familia es otra historia, la fe de tu abuela es otra historia. Es tu fe, es tu relación, es tu salvación. Es Cristo, es tu Salvador y Él quiere ser tu Señor de la vida, no el de otros. Por eso esta es una línea muy delgada que debes filtrar continuamente para que cada cosa sea una respuesta de lo que hacemos. Que cada cosa que hagamos sea una devoción a Dios, una respuesta a Dios. Por último, las últimas cosas te diría que te alimenta el deseo de buscar un lugar, porque lo religioso quiere buscar un lugar. Yo pregunto, ¿qué buscas en la vida? ¿Ser líder de club bíblico? ¿Maestro de escuela dominical? ¿Director de escuela dominical? ¿Diácono, anciano, pastor? ¿Qué buscas en la vida? La búsqueda de la vida es ser como Jesús. Estaré satisfecho, dice, hasta que despierte, hasta que no despierte a tu semejanza. La meta de la vida es ser como Cristo. No es ocupar un lugar, pero no, lo que pasa es que quiero servir al Señor. Estás apuntando mal la meta. ¿Quién te impide ser como Cristo? No es necesario estar en este púlpito para ser como Cristo. Al contrario, según la Biblia, este púlpito trae mayor condenación. Por eso a veces te confundís y decís, ¿cómo ese líder cayó? Porque era un profesional de la religión. ¿Vos sabés lo que es una profesional? Es un actor que se le muere la madre, pero tiene que actuar una comedia y actúa y hace reír, porque es un profesional. Y como es tan buen profesional, aunque está llorando y sufriendo por dentro, hace reír a la gente por fuera. Lo mismo pasa con un deportista, con cualquier profesional que pone su profesión por arriba de sus sentimientos, pero como creyente no es así. Como creyente no puedes ser un profesional de lo religioso. Hay gente que predica, que preside, que canta, que hace mil cosas. Es un profesional de lo religioso, pero su vida se secó hace rato. Su ser interno se murió hace rato. Nunca creas que las personas que están expuestas en un ministerio y caen, fue por un momento, fue un proceso. El pecado no te sorprende, te seduce, va generándose hasta que una vez que da luz, dice 9 meses, ¿no? Dice según Santiago, el pecado siendo concebido da luz, la muerte. Ahora, ¿en qué punto está tu corazón? Esa es la respuesta del millón en esta mañana. Esa es la respuesta más importante. Lo último, te queda y te quita, la frescura del corazón. Porque Dios quiere un corazón. Dios quiere que tu respuesta sea de corazón. Que tengas un corazón fresco, un corazón sincero, un corazón... Por eso a veces digo y creo que uno conoce mucho, mucho a la gente cuando lo oye orar. Porque hay algo que no necesitas ser un teólogo para ver que hay alguien que ora fingido. Muchas palabras, ¿no? Querido Dios, y parece que pinta todo un cuadro. Pero hay algo que percibís cuando hay una oración sincera y lo oís orar, sea por la comida, sea por lo que fuese, y captás que hay algo que está en el corazón, que hay algo que viene del corazón. Hay algo que te transmite, un corazón se toca con otro corazón. Primera de Juan, Juan dice por lo menos 7 veces, basta de si decimos y no hacemos, si decimos y no hacemos, basta de hablar, basta de hablar, basta de hablar, hagamos, amemos, seamos. Juan está casi enojado, molesto, ya basta de toda esta fingir algo, porque necesitamos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es tremendo, ¿no? Moody decía que el mundo no necesita una iglesia llena de gente, que es buena tener una iglesia llena de gente, necesita una iglesia con creyentes llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu, para que esa vida espiritual trascienda, esa vida espiritual se refleje. Ahora, llegando al fin de este mensaje, las preguntas son básicas, ¿no? Tenés que chequear toda tu vida en esta mañana. Tenés que chequear todos tus actos religiosos, que no son malos, pero ¿cuál es el móvil? ¿Qué? Bueno, venir a la iglesia de Dios, asistir a la casa de Dios, orar cada día, leer la palabra, ofrendar, evangelizar, orar por los alimentos. ¿Cuál es tu móvil?
Tenés que pensarlo seriamente. El problema es un problema de corazón, no es un problema externo. Y luego tendrías que chequear no solo los actos religiosos, los actos de la vida diaria. O sea, tu vida familiar, tu vida personal, tu vida laboral, tu tiempo con Dios, tu vida en el trabajo, tu relación con el dinero, todo eso continuamente muestra sencillamente el amor al Señor. Todo eso muestra tu corazón para el Señor, todo eso muestra y finge. Demasiado daño se ha hecho con las personas aparentando ser algo que no son. Hoy el mundo está dañado por el testimonio de muchos que un día brillaron como creyentes, que eran fantásticos y terminaron deshonrando el nombre de Dios. Satanás celebra eso, porque sabe que la carne está ligada a la religiosidad y que es más fácil aparentar algo, y la persona cae y se desmorona y el mundo habla, y el mundo toma parte, dice, viste lo que decía y mira lo que es. Viste lo que contaba y mirá lo que hizo. Viste tanta apariencia y era otra cosa. Y defraudar así es tan grande que es deshonrar el nombre del Señor. ¿Qué hay en tu corazón? Sinceramente, ¿qué hay en tu corazón? Hace unas semanas hacíamos en Salto un streaming que quiero que lo hagamos aquí en Aedo porque es lo que hoy se ve y que es bueno. Y en ese momento me hacían preguntas de los años, hace muchos años, cosas que habíamos hecho. En un momento conté lo del Energes, el colectivo que compramos y un año viajamos por toda América del Sur y otras historias. Y yo les decía en un punto, porque ellos me hacían varias personas, varios muchachos me preguntaban cosas, de que hoy en día, con el pensamiento que tengo y la mente que tengo y la idea que tengo, yo si una persona viniera de mi pasado, porque la pregunta era, ¿qué le dirías al yo de tu pasado? La flauta, le digo, qué pregunta. Si el yo de mi pasado viniera hoy alguien y me dijera que quería hacer lo que yo hice en ese momento, le diría, estás loco, algo te falla, ¿cómo vas a hacer eso? Pensalo bien. Entonces la charla seguía, pero ¿por qué el Señor en ese caso nos permitió viajar, recorrer tantos países, salvar tantas personas? Porque Dios mira el corazón. Porque en el fondo, más allá de tus locuras, más allá de tus cosas no tan claras y no tan sabias en un punto, Dios todavía sigue mirando tu corazón. Dios mira tu corazón y lo mira en esta mañana. Y quiere saber cómo está tu corazón. Por eso el 2 Crónicas 16:9 es un texto tremendo, ¿no? 2 Crónicas 16:9 dice, los ojos de Jehová recorren toda la tierra, contemplan toda la tierra. Y es tan gráfico, dice, Dios está mirando todo el mundo. Está mirando en China y en Rusia, y en Italia y España, y está mirando a Argentina y está mirando a Edo. Él contempla toda la tierra y está buscando mostrar su poder. ¿A quién? Está buscando a alguien para desplegar todo su poder a través de esa persona. ¿A quién? Está buscando a alguien para llenar de gracia y brindar esa gracia al mundo. ¿A quién? Y 2 Crónica dice, a los que tienen corazón perfecto para con Él. Y otra versión dice, la Biblia de Jerusalén dice, a los que tienen corazón entero para con Él. O sea, tu corazón no está dividido, amo esto. No, enteramente amo al Señor. La Biblia de las Américas dice, aquel cuyo corazón es completamente suyo. Y otra versión dice, aquel que tiene un corazón íntegro. Así que en esta mañana Dios está contemplando tu corazón. Está buscando a alguien y está queriendo encontrarte a vos. ¿Qué quiere encontrar en vos? Si cumpliste, si viniste, si hiciste, no quiere ver tu corazón. Y eso no tiene vuelta atrás.
Eso no podés. Por eso dice, Dios ama al hombre de corazón alegre, al dador de corazón alegre. Es el corazón. Por eso Dios mira el corazón, Dios busca el corazón. Por eso los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad, de corazón. Y por eso en esta mañana tenés que enfrentarte a ver cómo está tu corazón. Chequéalo bien y decirle, Señor, así está mi corazón. Y con todas mis debilidades y miserias y flaquezas, yo, Señor, te amo profundamente. Pero tal vez al terminar esta mañana pienso en cómo comenzamos, diciendo no es religión, es relación. Y quiero preguntarte si tienes una relación con Dios. Tal vez venís acá porque crees en Dios. ¿Sabes que eso no alcanza? Venís acá porque te gustó la iglesia. Bueno, el edificio no sé, pero se cantan lindo. Tal vez viniste acá porque te parecemos lindos. No creo eso. No sé por qué estás acá, pero Dios te trajo. Y tal vez tenés muchas inclinaciones religiosas, pero no tenés una relación con Dios. Y Dios quiere tener una relación contigo. Tu problema se llama pecado. Mi problema se llama pecado. Pero buenas noticias, Cristo murió por tu pecado. Cristo dio su vida para salvarte. Cristo dio su vida para perdonarte. Y Cristo dio su vida para tener una relación con vos. Una relación personal íntima con vos. Él sabe que estás herido. Él sabe lo que viviste con tus padres. Pero aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Dios te recogerá, te cuidará. Él sabe de los pecados de tu vida. Él sabe de las lágrimas que llenaron tus noches. Él sabe todo y te ama igual. Y como a esas maestras antiguas que estaba el aula llena de niños y vos le pedías algo y de repente la maestra salía de su escritorio y como eras chiquito y la maestra era grandota, siempre con anteojos acá colgando del cuello, pintada como pared nuevas, ¿no? Guardapolvo impecable y se sentaba al lado tuyo y vos tenías un banco chiquito, pero la maestra grandota se sentaba al lado tuyo y con su mano escribía que parecía que tenía su letra perfecta y vos decías, la maestra está para mí. Hay 40 alumnos, pero está para mí. El Señor quiere estar para vos hoy. Murió por vos. Está ahí sentado al lado tuyo y dice, yo te amo y quiero perdonarte y quiero salvarte en esta mañana. Y quiero que tengas una relación conmigo. No una religión, sino una relación. Vamos a decir, yo quisiera. Bueno, decíselo a Dios. ¿Cómo? Orando. Orar es hablar con Dios. ¿Y qué le digo? Dile, Señor, perdóname. Siempre empieza por ahí. Señor, perdona mi pecado. ¿Y qué más? Y dile, Señor, creo que Cristo murió por mi pecado, que Cristo me amó, que Cristo fue a la cruz para salvarme, que me quiere llevar al cielo. Hoy quiero creer en Cristo, no en una religión, en Cristo. Quiero creer que Él quiere tener una relación conmigo. Señor, sálvame en esta mañana. Señor, ven a mi corazón. Perdóname, dame la vida eterna. ¿Estás listo para hablar así con Dios? Vamos a hacerlo ahora mismo. Dale, vamos a inclinar la cabeza, cerrar los ojos y orar a Dios. No te conozco, Dios sí. Dios te trajo y te dice que te ama. Se sienta al lado tuyo, pone su brazo sobre tu hombro y te dice, te amo. Quiero salvarte y perdonarte. Dile, Señor, perdóname, díselo con tus palabras. Mi corazón está hecho pedazos. Tengo tanta necesidad de ti, perdóname. Y dile, Señor, quiero creer en esta mañana, no en una religión, creer en Cristo. Quiero creer que moriste en la cruz por mí, que resucitaste, que me amas, que quieres salvarme. Creo, Señor. La salvación es por fe, debes creer, solamente creer, eso dice la Biblia. Dile, creo. Y dile, Señor, ven a mi vida. Te necesito tanto. Necesito al Salvador. Necesito a Cristo. Decíselo, dale.
en esta mañana, decíselo. Voy a terminar orando. Quiero preguntarte si oraste así. Hay mucha gente, pero sin palabras, si oraste así, levanta tu mano en esta mañana. Levanta bien alto tu mano, así la puedo ver. Y vamos a terminar orando, agradeciendo a Dios. ¿Quién hay así? Levanta ya tu mano, que indica esa decisión, esa oración que recién hiciste. Un hombre, una mujer, un joven, un niño, no importa quién. Invito una vez más y oramos. ¿Alguien más? Así, alguien así que levanta su mano, que le dice, sí, Señor, yo quiero ser salvo en esta mañana. Muy bien, oramos. Y como creyente, Dios está mirando y contemplando en esta mañana tu corazón. Chequea que tengas un corazón entero para con Él, que sea completamente suyo. Querido Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque eres muy claro que mientras que venimos y hacemos cosas y cumplimos con ciertas formas y nos alegra estar aquí, tú estás buscando mucho más que una reunión, mucho más que un servicio, que un ministerio. Tú estás buscando, Señor, un corazón. Te ruego que encuentres ese corazón en nosotros en esta mañana. Un corazón íntegro para contigo, perfecto para contigo, entero para contigo. Un corazón completamente tuyo. Señor, ayúdanos a chequear cada cosa que hacemos. La ofrenda que vamos a dar ahora, la canción que vamos a cantar, la razón por la cual estamos aquí o el ministerio que estamos cumpliendo. Ayúdanos a hacer una evaluación y ver que lo hacemos desde el corazón, no por obligación, sino por una devoción pura, fresca, sincera, porque te amamos, porque queremos vivir para ti. Te lo rogamos esto en esta mañana y te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.